muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta semana en La Voz de los Capitalinos, que durante los últimos programas hemos hablado de dos temas principales: el barrio de Tepito y el asunto del petróleo en México. Y en La Voz de los Capitalinos hemos tenido ya también como una tradición hacer un espacio especial a la voz de los petroleros, pero no a cualquier tipo de petroleros, sino a los trabajadores independientes, a los que luchan por ese sindicato que se creó a partir de la expropiación petrolera, en la cual el gobierno y los trabajadores precisamente decidieron ir juntos para hacer una de las mayores industrias del mundo. Y precisamente por eso tengo el gusto de presentarles a Víctor Manuel Lozano Castro. Él es presidente de la Coalición Petrolera Independiente Asociación Civil, es la sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en ese que es quizá uno de los dos estados más sufridos de la República Mexicana, el estado de Veracruz. Don Víctor Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. También se encuentra con nosotros Néstor Montañez Martínez, que es el coordinador del grupo demandante de la sección 30, y poco más tarde se incorporará a esta mesa Sergio Vázquez Valdés, quien es también otro de los coordinadores de este grupo demandante de la sección 30. Bueno, pues don Víctor Manuel, si fuera usted tan amable, quisiéramos empezar por la parte de la grilla, porque ya llevan varias semanas diciendo que ya en cualquier momento se va Romero de Champs y habrá un nuevo líder sindical, y sabemos que hay un señor que se llama Hernández Lira, que ya se está proclamando el nuevo secretario general del sindicato. ¿Cómo van las cosas desde ese punto de vista? Porque hay un estatuto muy claro de que hay una vigencia de la Secretaría General, y aquí llevan una reelección y otra y otra y otra. ¿Habrá alguna vez democracia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana? Bueno, pues eso es lo que ha estado prometiendo el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de nuestra República Mexicana, de que se va a acabar con la corrupción, pero que se necesita que se hagan las denuncias, que se demande con pruebas. Nosotros hemos aportado algunas pruebas, precisamente denunciando, demandando la devolución de los bienes sindicales. Es del dominio general de cómo diputados y senadores desde hace 2-3 años han estado diciendo que para que la reforma energética se llevara a cabo se necesitaba limpiar la corrupción de Pemex y del sindicato, cosa que hasta ahorita no se ha hecho. En una entrevista que le hicieron al licenciado Jesús Murillo Caram, procurador general de la República, al salir de una reunión ahí en la banqueta, entre otras cosas le preguntaron, más bien le dijeron: señor procurador, ¿por qué la profesora Elbaster Gordillo está en la cárcel por corrupción? ¿Y por qué Carlos Antonio Romero de Champs anda en la calle libre si es el más corrupto de todos? Y el procurador dijo: bueno, dice, pues es que mucha gente se queja, llora, grita, patalea, insulta, lanza periodicazos, pero nadie acude ante la ley a poner sus denuncias. Y mientras eso no se haga así, yo no puedo intervenir. Ante esta declaración de él, nosotros pues nos llenamos de alegría, porque teníamos ya casi un año que habíamos denunciado los hechos, aparte de muchas demandas que hay atrasadas, pero con referente a esto teníamos ya casi un año. Cuando él dice eso de que no hay denuncias, entonces nosotros seguimos enviándole escritos, entregando escritos, solicitando la actuación de la Procuraduría, porque la denuncia penal que metimos en Poza Rica por órdenes precisamente de aquí de la Jefatura Central no avanzaba, puras tácticas dilatorias, y todo eso lo estuvimos reportando mediante escritos. La gente del Ministerio Público Federal en Poza Rica no actúa como representante social de la ciudadanía, como nos dijeron que ella tenía la obligación
le estuvo dando vueltas aquí, vueltas allá, y en los últimos tratos que tuvimos con ella nos dijo que ella no podía llamar a declarar al secretario general de la sección 30, el compañero Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, porque no quería causar un problema social. Entonces yo me dirijo al procurador y le digo: señor procurador, ¿desde cuándo las leyes se hicieron para tener esa contemplación, esa delicadeza con los delincuentes? ¿Usted esto se lo dijo al procurador Murillo Cara? Sí. ¿O al procurador de Veracruz? No, al Murillo Cara. Al procurador general de la República. Sí, con copia para la licenciada Rocío, no me acuerdo, que es la coordinadora de la zona sureste, que abarca desde Mérida hasta Pánuco. Ella es la jefa de todos los ministerios públicos y los delegados, y con ella estuvimos tratando, pero no se ha avanzado. No tenemos más que documentos con membretes, puras hojas de papel con membretes de la Procuraduría, de la coordinación de esto y del otro, pero en sí, sobre la denuncia, sobre que vayan a declarar Romero de Champs o Sergio Lorenzo, no tenemos nada. No han declarado a nadie. Queremos hacerle una petición a nuestros televidentes que están en las zonas petroleras viéndonos en vivo, pero también a aquellos que están conociendo este programa por primera vez a través del canal de YouTube La Voz de los Capitalinos. Abajo aparece un enlace que dice compartir. Háganos un favor, compártalo con el Procurador General de la República, compártalo en Twitter en @EPN, para que no digan que no sabían, para que no digan que no estábamos informados, porque me llama mucho la atención. Hoy en la mayoría de las columnas periodísticas se refieren a la visita que hizo el presidente Enrique Peña Nieto al programa Hoy, donde dos locutores que son contratados para hacer anuncios lo entrevistan. Ellos no son periodistas, ellos no nos representan para preguntar lo que nosotros quisiéramos decirle al presidente de la República. Pero si usted tiene este video, en un momento más va usted a conocer el número de denuncia en la Procuraduría General de la República, y se lo manda por Twitter @EPN o a Procuraduría General de la República de México. Bueno, sabrán que ya somos miles, o por qué no, potencialmente millones de mexicanos, los que estamos atentos e interesados en que ocurra algo. Le preguntaría al señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no le saldrá más barato atender a las personas que están presentando denuncias por delitos concretos que querer quedar bien con un grupo de periodistas pagados y que desafortunadamente son reconocidos por no expresar la voz del pueblo, la opinión popular? ¿Nos puede dar el número de la denuncia? No sé si ya la tenga a la mano. Sí. Y después del corte ya entraríamos en detalles de en qué consiste. Aquí está el número de la denuncia. La voy a leer. Es una averiguación previa, diagonal PGR, Veracruz, POZ, que significa Poza Rica, 11, diagonal 106, 2013. Si usted está viendo este programa en su repetición en el canal de YouTube La Voz de los Capitalinos, le estaremos reforzando para que nos haga usted el favor de compartir la información. Vamos a una pausa para que cuando regresemos entremos de lleno al fondo de lo que se está demandando a las autoridades federales. Ya estamos de regreso en La Voz de los Capitalinos, y no se desespere, todos los temas que le hemos prometido los vamos a tratar, vamos a apurarnos, pero para ponerle orden vamos a empezar por lo que dice el Procurador General de la República, que no existe, que no pueden proceder contra Carlos Romero de Champs porque no hay ninguna demanda, y anima a la ciudadanía, y esto está correcto, a que presenten pruebas y a que presenten denuncias. Y aquí tenemos una. Don Víctor Manuel Lozano Castro es el presidente nacional
de la Coalición Petrolera Independiente. Aquí en La Voz de los Capitalinos solamente entrevistamos a gente independiente, solamente entrevistamos a ciudadanos. Aunque nos pague el señor Carlos Romero de Champs, no nos interesa, disculpe. Víctor Manuel, ¿qué es lo que le están demandando puntualmente en la Procuraduría General de la República? ¿Por qué es un delito federal? Bueno, es un delito federal porque todo lo que se ha hecho es a base de las cuotas de los trabajadores petroleros. También, por ejemplo, edificios, ranchos y todo lo que hubo se hizo, aparte de las cuotas, con el trabajo físico, la llamada militancia de los compañeros trabajadores, bajo la amenaza de que si no acudía uno a trabajar, no había contratos, no había trabajo, no había préstamos, no había casa, no había nada. La gente estaba obligada a acudir. Otra cosa, es delito federal porque estamos presentando unas pruebas donde Petróleos Mexicanos le da una cantidad enorme de millones de pesos al sindicato, y eso viene con números de recibos, las cantidades, los números de recibos, y según para qué son: para mantenimiento de las secciones, compra de vehículos, X cosa que necesita el sindicato. Ese dinero sale de Pemex y por lo tanto es dinero del gobierno, y por eso tienen que responder el sindicato. ¿En dónde está eso? ¿En qué se invirtió? Porque nosotros los trabajadores no tenemos nada de beneficio con todo ese dinero, con todas esas multimillonarias cantidades que se han entregado. Fíjese, le voy a hacer, disculpen usted que le interrumpa un momento, pero en una entrevista reciente el presidente Peña Nieto decía, es que ahora ya hay más transparencia, sí estamos trabajando, ya los sindicatos tienen que rendir cuentas. Pues no vemos para cuándo, señor presidente, porque en el sindicato petrolero ahora se nos está espantando con el petate del muerto y con los votos del PRI, el PAN y varios partidos políticos de que hay que socializar la deuda que tiene el Estado con los trabajadores petroleros. Pero ¿cuál deuda? Si ellos han aportado cada mes su cuota, y esto en un buen plan de financiamiento, en un buen proyecto de retiro. Si aportaron 10,000, 100,000, 200,000 pesos, debería tener por lo menos 1,000,000 de pesos cada uno de estos trabajadores garantizado, pero dicen que no los tienen. ¿Y qué pasó con el dinero que ellos aportaron a esas cuentas de retiro? Así de grave es el asunto, porque si nos ponemos a hacer cuentas sobre los billones de pesos que hay que pagar en pensiones a los trabajadores petroleros, pueden sonar muy caros para el país, pero es que ese dinero estuvo en algún momento en manos del Estado y no los repartió, no los entregó. Y no nos salgan ahora que tienen que hacer terrorismo fiscal y tener que buscar los correos electrónicos y las llamadas telefónicas que ha hecho la gente para que pague sus impuestos, cuando los representantes del gobierno mexicano tienen billones de pesos de estas cuotas que dieron los trabajadores. Don Víctor Manuel, ¿y en qué va el asunto? ¿Se puede contabilizar, se puede cuantificar cuánto le entregó al sindicato? Porque el sindicato no es una entelequia, el sindicato es un conjunto de trabajadores, un grupo de personas, no una firma, no un membrete. ¿Cuánto le entregó Petróleos Mexicanos al sindicato que no ha repartido entre sus trabajadores? La cantidad exacta no la sabemos porque son cantidades que se entregan al dirigente por X ayudas que están contempladas en el contrato colectivo, pero que no se las dan a conocer al trabajador. Los contratos colectivos no llegan a las manos del trabajador tan fácilmente. Se las da el sindicato a algunos delegados, a algunos representantes sindicales, pero al grueso de la gente en sí, no cualquiera tiene un contrato. Por lo tanto, desconocemos todas las cantidades que Pemex le entregó al sindicato. ¿Y de cuántos años estaríamos hablando de este problema? Bueno, pueden ser 40, 60, más, desde sí, que se inició el sindicato. Desde que se inició. Por ejemplo, tenemos bienes sindicales como son cines, cooperativas, ranchos, que tienen más de 50 años que se hicieron y que están produciendo
Esa es precisamente el reclamo. Están activos, la economía está activa, sigue produciendo, pero ¿a quién le entregan ese producto? Ese dinero que entra. Los trabajadores de las secciones, de todas las del país, nunca han recibido nada. Es importante que hagamos un poquito de historia. Cuando el señor Jesús Silva Herzog le encarga el presidente Lázaro Cárdenas hacer un estudio de cuánto pueden pagar las compañías petroleras, que ya no queríamos, pero que ahora de repente no sé por qué ya queremos otra vez de vuelta, se les indica cuánto le pueden dar de aumento de sueldo a los trabajadores. Y era un aumento muy razonable. Le voy a contar la anécdota completa. Cuando se recibe este estudio, el presidente Lázaro Cárdenas recibe en Palacio Nacional a los representantes de las compañías, sobre todo estadounidenses e inglesas, y les dice: señores, vamos a hacer que el país funcione, que el país trabaje, den ustedes este aumento de salario a los trabajadores y no hay problema, porque tienen para darlo. Y entonces uno de los petroleros se levanta de la mesa y dice: ¿y quién nos garantiza que con el dinero del que estamos hablando ya no vamos a tener problemas? Y entonces le contesta: yo, así de fácil, yo, Lázaro, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Y se ríe un estúpido de estos de las compañías transnacionales. En ese momento el presidente se levanta de la mesa y dice: señores, hemos terminado. Y a partir de entonces, de ese estudio económico, es que los trabajadores empiezan a recibir una serie de prebendas porque están contribuyendo con la riqueza nacional. Están haciendo que México pase a ser un país más acorde, a ser el 15º país más grande del mundo que es ahora, y entonces los trabajadores petroleros tienen que tener una recompensa por su trabajo. En eso nadie está en desacuerdo. No estamos nadie en desacuerdo que la gente lleva gallinas y otras llevan vestidos de mink y hacen una cooperacha para pagarle y no tener que depender más de esas transnacionales. Y todo iba muy bien hasta que llega la corrupción en el sindicato petrolero. ¿Cuándo empezaría la corrupción en el sindicato, don Néstor Montanos? En realidad, yo no podría especificar claramente la fecha, pero en lo que concierne al sistema petrolero, a los líderes, a mí me tocó ver líderes que realmente sí eran un poco realistas. A hoy en día yo no veo por dónde, y yo considero que de los 40, 50, de los 50 para adelante, yo creo que ha cambiado la situación. Empieza la corrupción. Empieza a sentirse diferente porque ha habido hechos trascendentales, sobre todo en Poza Rica, desde referente a eso, a las pugnas sindicales que había allá, porque ya se venía manifestando esa situación. Don Víctor Manuel, en este momento se habla mucho que ya se va de Champs. Hoy por ahí veía en un artículo, en una columna periodística que decía, no sabemos si está esperando que se lo avisen o él va a tomar la decisión solo. Se cree que ya son días contados. ¿Quiénes serían los que serían sus posibles sucesores? Se habla de un señor Hernández Lira, que dicen que tiene el patrocinio del grupo Tlacomulco, de hecho de un tío de Enrique Peña Nieto, que estaría promoviendo a ese sucesor. Pero usted díganoslo, por favor, usted que está enterado. Bueno, miren, desde hace ya algunos años, este señor Jorge Hernández Lira se ha estado promoviendo él como el futuro candidato para quedar en lugar de Romero de Champs. Y ha dicho que tiene la toma de nota, que fue elegido en una asamblea, pero el señor está fuera de la ley. Jorge Hernández Lira fue corrido de la empresa por venta de plazas en la sección 44 de Villahermosa, Tabasco, en el 92, y a partir de ahí a la fecha no ha trabajado un solo contrato en Petróleos Mexicanos, ni como transitorio, ni como de planta, ni nada. Yo lo autoricé cuando estábamos en la coalición para que fuera el apoderado de la coalición,
pero como no entregó cuentas de lo que estaba recibiendo, de las ayudas que el gobierno le da a las asociaciones civiles, lo di de baja y entregué los documentos a la Presidencia de la República, a Gobernación, a la Secretaría del Trabajo, senadores, diputados, Pemex, y por ahí andan las respuestas donde me dicen que reciben eso. Ahora, la Secretaría del Trabajo me dice: esta Secretaría del Trabajo no es competente para registrar como candidato a ningún socio de ninguna asociación civil. Tiene que ser trabajador de planta, de acuerdo al artículo número 385 de la Ley Federal de Trabajo. Fíjese qué interesante esto. No puede ser integrante de o presidir un sindicato nacional o ser secretario general de un sindicato nacional una persona que es parte de una asociación civil. Pero este señor de apellido del Mazo Peña, o Peña del Mazo, ya me estarán ahorita mandando el nombre correcto, acaba de tomar nota por una institución, hay una persona muy importante en el grupo Atlacomulco, que es Isidro Favela, un diplomático mexicano que incluso tuve el gusto de conocer cuando yo era muy niño, tenía 4 años más o menos cuando él falleció. Y este señor Peña del Mazo acaba de darle reconocimiento a Lira como integrante de una asociación civil. Entonces eso ya estaría descalificándolo por sí mismo de poder encabezar el sindicato petrolero. Vamos a una pausa y regresamos con un poco más de detalles sobre este asunto. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz de los Capitalinos, en este espacio La Voz de los Petroleros. Fíjense que cada vez que leo algo nuevo sobre el presidente Lázaro Cárdenas, quedo más maravillado de todo lo que le debe este país. ¿A quién cree que le debamos el tener una de las universidades más importantes del mundo? Pues a la riqueza petrolera. ¿A quién le debemos la idea de que las personas que venían de orígenes muy humildes pudieran tener estudios superiores, como por ejemplo el de ingenieros petroleros, y elevar enormemente la vida de sus familias? ¿A quién le debemos empresas, incluso empresas privadas como Chipilo, que se encarga de hacer quesos y cremas, o que los menonitas tengan un lugar en Chihuahua? A Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasó con estos trabajadores petroleros? Bueno, la mayoría de los que hicieron estos méritos, estos enormes méritos, fue corrida en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque hubo un grupo valiente de personas que dijeron: la riqueza del país es del país, no del Partido Revolucionario Institucional. Y entonces hubo una corredera. Pero hoy, en 2014, con una nueva presidencia proveniente del Partido Revolucionario Institucional, esos trabajadores petroleros, esos héroes que no se robaron un peso, cuando el presidente Lázaro Cárdenas dijo: ya no tenemos a las compañías extranjeras, ¿cómo les pagamos a los trabajadores? Usaron los ferrocarriles para mandar la nómina a todos lados y no se perdió un peso, porque los trabajadores mexicanos eran o son muy honestos, pero no cuando reciben un sello de la Secretaría del Trabajo, donde les da una patente de corso para decir: toma, eres el líder del sindicato petrolero, toma 20 años para robar lo que se te pegue la gana. ¿Cuál es la situación de los petroleros, don Víctor Manuel Lozano Castro, de esa época? Bueno, ahorita la mayoría de los compañeros están en la miseria, la verdad. Porque cuando el señor presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó el despido masivo, se violaron todos los derechos sindicales, derechos laborales, derechos legales, derechos constitucionales y derechos humanos. De esa gente que lanzaron a la calle, muchos de planta, se quedaron sin servicio médico y sin pensión. ¿Qué es lo que pasó? Empezó la delincuencia a ser más grande, porque al no haber recursos, los hijos ya no estudiaron.
tuvieron que salir de las universidades, de las prepas, secundaria y todo eso, a la calle, andar con su franelita, o ingeniero, licenciado y todo, manejando coches de sitio, situaciones absurdas. ¿Por qué si somos, o si fuimos y seguimos siendo el sostén de la patria, por qué estamos así? Usted lo dijo, señor presidente, que el dinero de los sindicatos era de los trabajadores, no de los dirigentes. Usted dijo que no habría nadie por encima de la ley. Usted dijo que no habría intocables, que no se perderían los derechos de los trabajadores, y nosotros le creímos, nosotros le estamos creyendo. Por eso es que iniciamos esta denuncia penal, esta demanda de que si no hay trabajo, cuando menos que se nos regresen los bienes sindicales, para que esa gente que está en la calle, esos hijos que están sin comer, tengan un taco que llevarse a la boca y seguir con sus estudios. Fíjese, le comentaba hace un momento este asunto, y ahorita quisiera que especificáramos un poquito más el papel de este señor Lira, que dicen no le podemos dar la toma de nota como secretario general de un sindicato porque pertenece a una asociación civil. Yo no sé si sea la misma, pero aquí tengo un documento de un foro cultural que hubo en la Fundación Cultural Isidro Fabela. Entonces, ahí hubo una conferencia, dicen conferencia magistral, no conozco yo los grados académicos, de este señor Arturo Peña del Mazo, pero es el tío de Enrique Peña Nieto, y según otra denuncia que recibimos aquí en La Voz de los Petroleros, este señor, Arturo Peña del Mazo, ilustres estos apellidos en el grupo Atlacomulco, Peña y del Mazo, estaba comprando enormes cantidades de tierra en Tabasco, y estos eran de enorme potencial petrolero. Entonces, ahora que hay nuevas reglas de operación y que van a poder trabajar empresas extranjeras, imagínese usted los billones de pesos que va a tener el que tenga propiedades en Tabasco. Pero si además tienen a un títere en el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, bueno, estarán acaparando la riqueza de México. ¿Qué nos puede decir de este señor? ¿Qué más nos puede decir del señor Lira? Es uno de los que se dice, aunque ya usted nos aclaró por qué no puede ser secretario general del sindicato, pero sucesor de Romero de Champs. ¿Él y quién es más? Bueno, los que andan haciéndole creer a la gente, tanto Jorge Hernández Lira dice que él estaba esperando nada más que Gobernación le dijera qué día tenía que sentarse en lugar de Romero. Este compañero déjeme reír porque nomás estamos esperando que la Secretaría de Gobernación me diga cuándo quito al otro tramposo. Sí. O sea que no es una elección de los trabajadores. Ya ni siquiera de las formas se cuidan, que los compañeros, que la base me lleve al lugar que me corresponde por los enormes esfuerzos, ya ni eso, nomás que digan en Gobernación cuándo me ponen. Perdón por el humorismo, pero es que sí da coraje. Claro que sí, y sobre todo da coraje con la gente. Por ejemplo, el trabajador jubilado, que trabajó 30, 40, 50 años, trabajadores de planta activos que tienen 20, 30 años, todavía se dejan llevar por este tipo de mentiras. Gente que durante toda su vida estuvo bajo el régimen sindical, que saben que para ser parte de cualquier comité ejecutivo tiene que ser trabajador de planta. Pero este señor les habla tan bonito porque la gente sigue cayendo, sigue comprando credenciales. La última que estaban vendiendo en 1,000 pesos, que era la credencial de oro, que con eso iban a poder pagar menos la luz, iban a entrar a almacenes y que les iban a hacer descuentos y ese tipo de cosas, comprando la credencial. ¿Por qué? Porque ese dinero le iba a servir a él para su campaña política, para quedar como secretario general. Y con ese tipo de tonterías sigue cometiendo el fraude, le sigue entrando dinero y la ley no ha intervenido aun cuando hay denuncias. Entonces, ¿a dónde vamos a dar? La culpa en este caso ya no es de los timadores, no es de los bandidos, los sinvergüenzas. La culpa es de la ley, que no interviene.
No, porque la ley forma parte de los mismos. Le voy a quitar un momentito la palabra, porque en este programa creemos que cuando habla un solo dirigente, pues no se cumple la esencia del sindicalismo. Y se encuentra con nosotros el señor Sergio Vázquez Valdés, a quien presento nuevamente, es uno de los coordinadores de este grupo demandante. Y quisiera yo preguntarle, don Sergio, aparte de esta denuncia penal en la Procuraduría General de la República, que quiero repetir, es la averiguación previa PGR Veracruz Ver Post de Poza Rica 2-106-2013, es una denuncia presentada ante la función pública. Aparte de esto que reclamaba el señor Murillo Karam y que ya se le está entregando, ¿qué otras acciones están tomando los trabajadores para recuperar su patrimonio? Bueno, estamos esperando la promesa que ellos nos hicieron de que se demandara para poder buscar de que se nos pague lo que se nos debe. En este caso hubo un convenio por ahí donde se firmó para que todas las viudas tuvieran derecho al hospital, y también que los trabajadores jubilados se estaban quedando abajo de los niveles y los activos van para arriba. Se acordó también de que se nos pagaran esos dos niveles a cada revisión contractual. No ha sido posible, de hace 6 años más o menos, que esos niveles no los hemos visto. Eso se está demandando también como se está demandando un seguro que se nos descontó, el seguro de la República, a hoy no es, ahora lo pasaron a un fideicomiso, y ese que está buscando la manera de que se nos pague ese dinero también, que nunca se nos pagó a la hora de jubilarnos. Esas son las demandas que estamos buscando para beneficio de los trabajadores. Don Sergio, ¿tiene una idea de cuál es el monto de lo que le deben? ¿Usted es jubilado ya? ¿Cuánto le deben a usted? ¿Cuánto le están pagando? ¿Por qué está en esta lucha? Bueno, porque en esta lucha pues hay un promedio de que se nos iba a dar arriba de 300,000 pesos al salir de jubilación, cosa que nunca se dio. Una liquidación, pero con eso no quedaba pagado todo, o sea, les daban 300 y aparte su mensualidad. Sí, eso era lo del seguro. Ajá. Eso era lo del seguro. La pensión por jubilación, esa persiste. Esa la tenemos, eso no. Cuéntenos un poquito de su actividad cuando era trabajador petrolero, brevemente, ¿a qué se dedicaba? Pues yo fui transitorio desde la edad de 16 años, 17 años. ¿Nunca le dieron la plaza? ¿O cómo? Sí, la última plaza, la plaza la conseguimos también por medio de una lucha. En el 68, el presidente Díaz Ordaz dio el decreto de que todo aquel que tuviera arriba de 6 años de antigüedad en la empresa se le diera una base. Empezaron a firmar unos cuantos, los demás lo peleó el sindicato, porque ya no era la empresa la que entregaba, la peleó el sindicato y después ya se empezó a repartir las plazas por medio del sindicato. El sindicato la repartió quien él quiso. No por la capacidad, no por la antigüedad, no por la antigüedad. O sea que usted fue de los únicos o de los últimos trabajadores que llegó por sus propios méritos al lugar que ocupó. Ya fue una demanda que metimos. Entonces los que nos quedamos, que no alcanzamos plaza, nos hicieron supernumerarios, y al ser supernumerarios nos pusieron también nos relegaban, no nos daban trabajo. Empezamos formamos un grupo de lucha así como este, para que se nos otorgara una plaza definitiva en Petróleos Mexicanos, y así fue como la ganamos. ¿En qué lugares trabajó de la República? No, en Poza Rica nada más. En Poza Rica siempre. Poza Rica. Don Víctor Manuel, aparte de este señor que mencionábamos, Lira, ¿qué otros aspiran? ¿Quiénes otros aspiran al sindicato, a la Secretaría General? Bueno, está Omar Toledo, está Miguel Arturo Flores Contreras, está Jorge Fuentes y algunos otros por ahí que andan sobre eso, pues haciendo su lucha, pero no han podido lograr. ¿De todos no se hace uno? No sé. Eso es lo que quiero decir. Bueno, es que yo no quería que no se vayan a sentir, ¿verdad?
en su corazoncito, pero No, pues es que todo se... Oiga, señor procurador, y en lugar, ¿qué le parecería? ¿No sería bien divertido, o sea, muy, muy padre para la nación, que en lugar de que hubiera una sustitución en el sindicato petrolero, como ocurrió en el sindicato de los maestros, porque metieron a la cárcel a la dirigente, que aquí para variar nomás, fueran los trabajadores los que eligieran a su líder? ¿No sería muy interesante regresar a las bases, a los orígenes? Y vamos, ya usted nos dijo a quienes están haciendo su lucha. Entre los trabajadores independientes, entre la gente decente que pudiera quedar en el sindicato, ¿hay algunos nombres que se postulen? ¿Alguien tendría posibilidades? ¿O ya está tan anquilosado, ya están tan tristes, tan amargados los trabajadores, que ya nomás están esperando quién de arriba deciden? pues la verdad es esa. No hay gente que se conozca, ¿verdad?, que estén preparados para un puesto de estos. Hay muchos que tienen la ilusión y dicen que ellos esto y lo otro, pero la realidad no es esa. Y gente capacitada, de prestigio, de honestidad comprobada, pues hasta ahorita yo no conozco a nadie. Posiblemente en algunos otros distritos lo haya, pero de los que yo conozco y que andan aquí en México y en Costa Rica y en distritos cercanos, no conozco a nadie. Estamos esperando que sea, como siempre se ha hecho, el dedazo, y de ahí va a venir el que va a quedar como interino cuando se vaya Romero o cuando le digan adiós. Va a quedar interino, y ese tendrá que hacer la convocatoria para que se haga la Asamblea General, en que oficialmente ya quede el secretario general. Vamos a soñar. Le invito, antes de este corte, a que nos imaginemos un país en el que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se dedica única y exclusivamente al bienestar de los trabajadores, a verificar que ahora que llegan estas empresas transnacionales, veamos que ningún ingeniero petrolero mexicano gane menos que un ingeniero petrolero venezolano o noruego o iraní, porque estos son países petroleros, es con los que nos deberíamos comparar, no nada más con Holanda o Alemania o Inglaterra. Hay muchos países petroleros en los cuales no tienen a dirigentes, a capataces, a líderes que vengan de otras naciones, como ocurre en el caso de México. Nos han reportado en reuniones del PRD sobre el petróleo, en reuniones que hemos tenido con otros trabajadores petroleros. Tabasco es una tristeza, no tenemos nada contra los venezolanos, al contrario, nos encanta que ellos con 50 pesos mexicanos puedan llenar su tanque para toda la semana. Pero lo que sí tenemos en contra es que los que en Tabasco tienen las posibilidades de mando sean ingenieros venezolanos y no ingenieros mexicanos. Se habla, hay buenas promesas de que va a haber una especialización de los trabajadores especializados en las nuevas tecnologías energéticas, que se va a cuidar que los mexicanos tengan el mismo salario de los extranjeros. Pero si esto se hace, le voy a hacer una apuesta: no lo vamos a lograr gracias al Sindicato de Trabajadores Petroleros, sino a otras cosas, a otras presiones, a que nos hermanemos los mexicanos de cualquier actividad que nosotros tengamos, como catedráticos, como periodistas, con los trabajadores petroleros. Después de esta pausa, pues vamos a seguir soñando juntos y hablar acerca de las posibilidades de qué ocurriría si el secretario general del sindicato no fuera un trapecista que salta de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Bien, cerramos con la profesionalización. Sí, sería una propuesta de la coalición. ¿Quién es el perfil? Aún en el momento de su muerte en París, en febrero de 1984, todavía tenía mucho que decir. Y es que su cabeza y sus manos eran imparables. Instrumentos que no paraban hasta terminar una obra. Instrumentos que le dieron forma a una generación de jóvenes en América Latina y el mundo entero. Instrumentos que pararon, sí, pero que nunca murieron. Tuvo 2 esposas y ningún hijo. Sin embargo, engendró muchas maravillas hasta el momento de su muerte. Las más importantes
fueron sus libros de cuentos, Bestiario, Las armas secretas, Final de juego y Todos los fuegos del fuego. En sus novelas se encuentran Rayuela, 62, Modelo para armar y El libro de Manuel. Este último, con la óptica política que Cortázar aceptó después de la Revolución Cubana y de su relación con la lituana Ugne Carvelis. Como decía el cartel que vimos un poco antes, todo lo que nosotros digamos aquí es exclusivamente con X, no con S, como decía, responsabilidad nuestra. En este cuarto segmento lo vamos a titular Se vale soñar. Hemos platicado ya de la invitación que hizo el Procurador General de la República a que se presentaran denuncias y ya las tiene. Hemos hablado en una segunda parte acerca de quiénes son los posibles sucesores de Carlos Romero Deschamps y cerramos con un sueño, con una esperanza. Hoy nos levantamos y el presidente Enrique Peña Nieto dice: yo me lavo las manos, yo quiero realmente pasar a la historia como un presidente demócrata, por lo tanto no voy a opinar, no me voy a meter y no voy a decidir nada en cuanto a quién va a ser el próximo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esa mañana se reúnen las comisiones, las secciones en todo el país, cada una de estas secciones presenta un candidato y luego, ¿cuántas secciones hay, don Sergio, en el país? Del sindicato. Ahorita no tengo el número, pero son como 48 secciones. 36. 36. Bueno, 36 secciones presentan a su candidato y un mes después dicen, bueno, los 36 candidatos del igual número de secciones han puesto a fulano, sutano y perengano y ya vamos a tener un nuevo dirigente del sindicato. Nada más que la condición es: no vayas a robar un espacio a la Cámara de Senadores, ni vayas a robarle el dinero a la Cámara de Diputados, porque con lo que nosotros los trabajadores te estamos dando de cuotas, tienes para vivir muy bien y no tienes por qué ir a robar el dinero del resto de los mexicanos cuando nosotros te pagamos por representarnos. ¿Qué pasaría esa mañana? ¿Por dónde empezaríamos? Porque 70 años de corrupción o 50 no se resuelven de un día para otro. ¿Qué sueña usted como líder de un movimiento independiente de lo que pasaría con un sindicato realmente representativo? Bueno, pues el sueño que hemos tenido es precisamente eso, la limpia sindical. Me refiero a la corrupción. ¿Por qué? Porque somos lo suficientemente ricos nosotros los petroleros. El sindicato somos los trabajadores, no los dirigentes. Ellos están por un periodo de 3 a 5 años, nada más. Y si hacen tranza o lo que sea, pueden renovar y seguir. Pero se tienen que ir. Y nosotros como trabajadores no. Por eso, el sindicato lo formamos los trabajadores. Así está en la Constitución, así está en los estatutos, así está en el contrato colectivo, en la ley federal. Los sindicatos lo formamos los trabajadores. Entonces, pues sí, yo he soñado eso, ¿verdad? De que si hubiera una limpia, nosotros, nuestras familias, estarían en mejores condiciones. Ahorita estamos temblando con esta nueva reforma. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Se habla bonito y se dice, pero posiblemente el día de mañana nuestros hijos sean unos delincuentes por falta de trabajo, por falta de recursos para estar estudiando. ¿Qué va a pasar? Si no tienen ropa, no hay dinero con qué comprarles, van a salir a robar. Es lo que ha estado pasando. Y a hoy, que también acaban de mandar muchos trabajadores a la calle, va a seguir incrementándose la delincuencia. Va a seguir siendo un problema social para México. ¿Por qué? Por la falta de aplicación de la justicia. El no hacerle justicia al trabajador, reconociendo sus derechos, entonces
los delincuentes vienen siendo los funcionarios encargados de aplicar la justicia. Así es, don Sergio. ¿Cuántas viudas comerían mejor mañana si hubiera un secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros que fuera una persona comprometida con los trabajadores y no con el PRI? Tenemos un promedio de, ahorita que se han reportado con nosotros, de 180 en la sección 30. Nada más en esta sección. En esa sección, sí. Y retornando a lo que dice don Víctor Manuel Lozano, ¿no le sale más barato, señor Procurador General de la República, hacer que haya honestidad en el Sindicato de Trabajadores Petroleros y se evite esta delincuencia, y no le saldrá más fácil al Partido Revolucionario Institucional, si quiere ser reelecto, tener una situación en donde hay una sociedad bien comida, bien alimentada, ocupada, sobre todo ocupada, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios? Y si los hijos de esos trabajadores petroleros tienen la oportunidad de continuar con el negocio que sabe, el negocio quiero decir no como una empresa particular, sino el negocio del petróleo, porque es lo que amamantaron, de lo que vivieron en su infancia, y lo que conocen por las anécdotas, por las pláticas de sus padres, que saben apreciar la riqueza natural de México. ¿No saldría más barato si estos jóvenes les pudiéramos garantizar estudios universitarios, estudios en el Instituto Politécnico Nacional como ingenieros petroleros, para que sean ellos y no extranjeros, como ahorita sucede, los que tengan los puestos mejor pagados, como ahorita en el 2014 sucede y como en 1938 ocurría? Porque el presidente Lázaro Cárdenas, cuando da su discurso a la nación, dicen, a ver, es que del gas que sale, nosotros no tenemos ni para hospitales a los trabajadores. Bueno, y decía algo que me parece un ejemplo padrísimo de un presidente: no tenemos mosquiteros, a los trabajadores mexicanos se los comen los moscos, mientras que a los trabajadores extranjeros viven en barracas donde hay aire acondicionado, están bien alimentados, y decía, y esto es textual del discurso del presidente Lázaro Cárdenas, no tenemos ni un campo de fútbol que haya salido de estos vividores de las empresas extranjeras. Pero la educación es muy importante. Me están haciendo llegar nuestro productor, Alfonso Rentería Cárdenas, este documento del periódico El Día, que está ligado a una denuncia que nos hace el Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional. Ellos nos están comentando que las nuevas reglas de operación en el IPN hacen que si antes reprobaba un número X de alumnos, ahora es casi el 40%. ¿Por qué? Porque están cambiando los programas de estudio. ¿Por qué? Porque no quieren que los chicos terminen. Le voy a contar un caso personal que me parece muy patético. Por una materia que es Matemáticas 3, uno de mis hijos lleva 3 años que no puede terminar la preparatoria, porque no hay mecanismos que permitan aprobar esta materia o un curso de capacitación para que pueda terminar, y en lugar de eso dicen pues que se vaya al Ceneval, porque eso le da dinero a las escuelas particulares que preparan a los chicos para hacer su examen de preparatoria. No hay ninguna otra razón, y entonces tienen que cursar todos los estudios de preparatoria porque reprobaron. Le voy a dar un caso: deportes. Esto me lo contó una compañera que trabaja en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Su hija la reprobaron en deportes, aunque en todas las demás materias tuviera 8, 9 y 10, y no hubo forma de pasarla, tuvo que ir a pagar 4,000 pesos al examen de Ceneval. Entonces, bueno, regresando a la educación superior, es el camino, es el mecanismo para dar trabajo, para dar certeza, para hacer un país mejor. Y yo creo que usted también tendrá, don Víctor Manuel, algo que decirnos al respecto. ¿Cómo hacer para que los trabajadores mexicanos no se queden en los salarios más pobres y en los niveles más bajos? Pues desde luego, empezando con la educación. Pero para que un ciudadano, un hijo que el día de mañana va a ser ciudadano, para que esté preparado, necesitamos mandarlo a la escuela, necesitamos mandarlo a las universidades. Pero si no tenemos los recursos, si no tenemos el trabajo, ¿con qué? ¿Cómo lo vamos a hacer?
El gobierno sí tiene escuelas públicas, pero se necesita gastar mucho para que estén en ellas. ¿De dónde salen los recursos si no hay trabajo? ¿De dónde salen los recursos si no se nos reparte la riqueza que hemos generado? Son decenas de miles de muertos que hemos tenido en los campos de trabajo, volados, hechos pedazos en explosiones, muertos en el mar, engasados, golpeados, X cosa. ¿Y por qué no se nos hace justicia? Vuelvo a repetir, si hemos sido y seguimos siendo el sostén de la patria, ¿por qué no se nos hace justicia? Dice el presidente que no se van a perder los derechos. Señor presidente, nosotros le creemos, por eso estamos haciendo la denuncia. No nos vaya a dejar colgados de la brocha, porque la Procuraduría hasta ahorita no ha avanzado mucho en la denuncia, y por eso tuvimos que recurrir a la Secretaría de la Función Pública, denunciando que no hay un avance en esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Usted es el responsable, señor presidente, porque nosotros le creímos y por eso estamos en la lucha. Para terminar el programa, yo quiero reiterarle la petición, el favor que le hago. Nosotros tenemos el país que tenemos, las cosas positivas, una de las mayores universidades del mundo, inventos maravillosos como pulseras con los cuales se va a poder medir los triglicéridos en la sangre salidos de universidades mexicanas. Tenemos unas chicas de un CONACYT en Coajimalpa que inventaron el salchipés, porque en México no tomamos suficiente omega 3 y eso hace que no desarrollemos la inteligencia necesaria. El pescado a muchos no les gusta, si lo hacen en barritas como las salchichas, podemos tener una mejor alimentación para los niños. Todo esto los mexicanos lo hemos hecho, todo lo bueno que tiene este país lo hemos hecho los mexicanos, pero también todo lo malo es culpa no de lo que hacemos, sino de lo que dejamos de hacer, de la falta de participación, de la falta de interés. Si permitimos que mes a mes nos suban el precio de la gasolina y el primer sábado de cada mes, no es culpa de Peña Nieto, de verdad, no es culpa de Romero de Champs, es culpa de nosotros que tenemos programas como este, que tenemos a compañeros como estos que nos están dando la información y no la denunciamos. Es culpa de informarnos en Hoy, es culpa de informarnos con Lili Telles. Hay otros espacios y por ello le pedimos que nos ayude a difundir este programa. Agradecemos mucho a estas instalaciones de Estudio 33, televisión en internet, al gobierno de la Ciudad de México que nos apoya, a los sindicatos realmente independientes, que prefiero no mencionarlos porque luego vayan a tener alguna represalia, como la suelen tener los compañeros que en el sindicalismo se pronuncian por una voz independiente. Canal 33 @hotmail.com, teléfono 5510-9551, y si usted nos está haciendo el favor de vernos en YouTube, recuerde que abajo hay una barra que dice compartir, ahí aparece una clave. Si a usted le gustó este programa, si nos creyó, por favor, en su correo electrónico póngalo y mándelo a todos sus amigos para que lo vean. Mándeselo a la Presidencia de la República, mándelo a la Procuraduría General de la República. ¿Y sabe qué? A lo mejor con esto, en un año o en 2, ya no vamos a tener que hacer este gesto cuando vayamos a la gasolinería o a pagar el recibo de luz, o cuando nos llegue mes a mes un aumento de 100 pesos en nuestro recibo de gas, como ha estado ocurriendo. Muchas gracias a nombre de Alfonso Rentería Cárdenas, le agradezco mucho el favor de su atención. ¿Quién es un peligro para México? ¿Un delincuente con un puñal que te quita lo que traes, o un delincuente de cuello blanco que de un plumazo mata de hambre al pueblo? Este es un programa sobre la reingeniería. Se despide de ustedes Víctor Manuel Lozano con un mensaje. Sí, nada más para decirles que un delincuente, al atacar a un ciudadano para robarlo, está exponiéndose también él. Sin embargo, un político, un delincuente de estos, de cuello blanco, no expone nada, únicamente despoja. Pero no despoja a uno, despoja a miles, a decenas de miles que somos el pueblo.
Y además tiene hijos muy agradecidos con Ferraris rojos y viajes a través del mundo. Bueno, muchas gracias. Sobre las compañías que van a venir, sería bueno, o lo deseamos, ¿verdad?, que los salarios que le van a pagar al trabajador de aquí sea igual al que les pagan allá en su tierra a los extranjeros. Este es el último mensaje. Si vamos a ser tan internacionales, también queremos serlo en el salario de los mexicanos. Muchas gracias.